Eh, ¿Por qué crees que consideran diferentes a los homosexuales? Seguramente somos diferentes. En realidad, las personas homosexuales y las personas heterosexuales Sí, somos iguales en tanto personas. claro, O sea, somos iguales en derecho y en dignidad. En sí, derechos y en dignidad porque somos personas. Ahora, entre los heterosexuales y los homosexuales hay una diferencia que es el objeto de quien uno que es de quien uno se puede enamorar o de quien uno puede sentir atracción física y sexual. claro, Ahí hay una diferencia entre homosexuales y heterosexuales. Lo sí, que pasa es que también hay una diferencia y también somos diferentes los homosexuales, todos nosotros entre sí, y los heterosexuales también son entre sí, todos y todas diferentes, y en realidad todas las personas somos diferentes, no hay una persona igual a otra, somos todas iguales en derechos y en dignidad, y somos todos y todas maravillosamente diferentes y diversos. claro, Ahora, cuando la diferencia se establece no en una mera cuestión descriptiva, sino para poder discriminar, entonces ahí ya tiene que ver con un comportamiento cultural que en el caso de la Argentina en particular está sí, muy vinculada a cuando en 1492 llegaron las carabelas al continente con Colón, sí, venían junto en esas carabelas los curas con sus Biblias, en donde decían que por nuestro comportamiento sexual o nuestras elecciones afectivas eran un pecado y que había que combatirlo. Pues ahí viene la diferenciación ya con una carga de persecución o de discriminación de mínima. claro. Bueno, ¿en qué lugares hay más discriminación por orientación sexual para vos? En donde haya más machismo. En los lugares donde haya más machismo va a haber eh, eh, mucha más violencia Sí, hacia lo diferente claro, al macho alfa, al macho ganador, al macho dominante. Entonces, donde haya más machismo va a haber discriminación. Aún incluso dentro de los propios grupos de personas homosexuales. También hay discriminación entre sí, claro, porque el machismo, no escapamos al machismo las personas homosexuales. y Ahora, ¿en qué lugares del mundo entonces podemos decir que el machismo en materia de orientación sexual se expresa con más violencia? sí, En uno de esos lugares es Irán, a sí, donde nos asesinan, donde estamos condenados a muerte. claro, Pero, pero no solo Irán, sino Moscú, por ejemplo, con menos violencia directa, pero con actos que no dejan de ser violentos, Moscú tiene prohibida la marcha del orgullo gay. ah, Y en Argentina, para hablar de nuestro país, Formosa es una provincia que ha tenido mucha resistencia a eliminar una normativa anticonstitucional como los edictos policiales que criminalizan el travestismo. Entonces, por ejemplo, hasta hace muy poquito, las travestis en Formosa sí, podían ser arrestadas hasta incluso 90 días solo por ser travesti, hagan lo que hagan, solo claro, por estar vestidas con ropa contraria al sexo, pero es algo que se aplica hacia ellas y no se aplica hacia una mujer que use pantalones. Solo se aplica a quien la ley ve como diferente y entonces un hombre vestido con pollera es como inaceptable, mientras que una mujer con pantalones no pasa nada. Hoy, en otro momento hubiera sido escandaloso el sí, usar
hay provincias más machistas donde hay mayor discriminación por orientación sexual que otras. Sí, Y hay familias más machistas que otras, y hay, o sea, para cada persona, puede alguien de Capital Federal decirte qué me importa lo que pasa en Formosa, si en mi casa mis padres me han dicho que prefieren un hijo preso o un hijo chorro, o que prefieren un hijo muerto antes que un hijo homosexual. Cuando a claro. un niño, cuando a un joven, cuando a un adolescente le pasa eso en el marco de su propia familia, no le importa nada si en Irán nos asesinan, o si en Moscú no nos dejan marchar por nuestros derechos, o si en Formosa a las travestis las arrestan solo por el hecho de ser travestis. Cuando la discriminación está en tu propia casa, ese es entonces el lugar en donde más te afecta. Sí. Pero siempre es donde haya más machismo. Y en esto de las familias, acá en el portal de noticias de Yahoo salió una noticia de una carta de un padre a su hijo que confesó su homosexualidad. En la carta, el padre le decía a su hijo gay que que no se lo perdonaba y que no lo iba a ver más. ¿Por qué crees que lo aleja de su entorno? Bueno, de nuevo lo mismo, digo, las familias son la base de la sociedad, son micro Claro. sociedades. Por suerte, la sociedad se conforme por la sumatoria de esas micro sociedades y no por una única que pueda ser tomada como modelo ejemplar y extrapolar y pretender que toda la sociedad se conforme en base a un único modelo de familia basado en algo que hoy ya sabemos que es una irrealidad, como la familia nuclear, entonces mamá, papá y 2 hijos. Claro. Mamá, papá y 2 hijos prácticamente no existe. No sé cómo es tu familia, cómo está conformada, pero en la mía está mi mamá y mi papá, que se divorciaron Sí. hace 32 años, se separaron, después se divorciaron cuando existió la ley de divorcio, hace 32 años, y que mi mamá se volvió a casar legalmente con otro hombre, y mi papá tuvo 2 parejas mujeres, convive ahora con su tercera pareja, 2 parejas mujeres después de mi mamá, Claro. con ninguna tuvo hijos, pero los hijos de cada una de esas mujeres son como hermanos para mí, lo mismo que las hijas del marido de mi papá. Sí. Hoy mi familia está conformada por el famoso los tuyos, los míos y los nuestros. Claro. Pero por suerte tampoco todas las familias son idénticas a la mía. Sí. Otras familias son distintas. La familia nuclear, aquella de mamá, papá y 2 hijos, prácticamente no existe. Casi todos los compañeros del colegio pueden mirarse unos a otros y darse cuenta que sus padres, con respecto a los padres del que está sentado al lado, tienen un vínculo distinto entre sí. Que no hay un modelo, tu tío es igual a cualquier otro tío, tuyo mismo, Sí. ni tus padres son iguales a otros. Por ende, por suerte, la sociedad no se conforma como espejo de una única familia, aunque culturalmente muchos lo vean así, y esas micro sociedades son sociedades hasta incluso pueden ser transitorias, porque uno puede irse de su familia y construir una nueva familia afectiva a lo largo de la vida. Cuando a nosotros nos llegan mensajes sobre adolescentes que se quieren suicidar porque reciben ese tipo de expresiones en sus casas, porque eso ocurre todavía, Sí. y seguirá ocurriendo por los siglos de los siglos, por suerte cada vez menos, y por nuestra lucha la sociedad no lo avala, y entonces ya no se trata de si cada vez ocurre menos, sino que cada vez ocurre más, que el propio contexto social de ese joven, de ese niño, reproduce la noticia, pero no desde un lugar de respaldo, sino desde un lugar de rechazo. O sea, lo que en otro momento cultural hubiera sido el comentario público de que ese padre respondió lo que hay que responder, hoy se lo levanta como una noticia más del orden de lo que no debería de ocurrir y que llama la atención. Pero vuelvo a decir, esto ocurre en nuestro país hoy. En Irán sería todo lo contrario.
y esa noticia sería, no, eso no sería una noticia. Noticia sería que un padre esté dispuesto a ser lapidado junto con su hijo o a ser ahorcado junto con su hijo porque avala y respalda a su hijo en todo su ser. Claro. La violencia de un padre a un hijo, en este caso, no está provocada por el amor, ni necesariamente por una cuestión de desamor, sino que tiene que ver con una cuestión de ignorancia que se interpone, que ha generado la cultura que ha rodeado a ese padre cuando ese padre era niño y se formó en alguna casa seguramente machista y violenta y homofóbica, y tomó esos valores que los intenta reproducir hacia su hijo, pero como los valores sociales han sido mejorados, digamos, han cambiado y hay un nuevo pacto social. Hoy el comportamiento de ese padre nos sorprende y lo repudiamos no solo las personas homosexuales, sino en general la sociedad en su conjunto. Claro. Estas expresiones son muy dolorosas, existen cuando un chico o una chica nos comenta algo similar, les solemos decir que terminen el colegio y se vayan de sus casas, o sea, que hagan un esfuerzo por tolerar sus casas mientras son menores de 16 años por lo menos, sí, o 17 años, y recién ahí busquen construir otra microsociedad y que lean la Constitución argentina y que miren en YouTube el discurso de la presidenta cuando promulgó la ley de matrimonio igualitario y cuando promulgó la ley de identidad de género, y que miren el discurso del expresidente Néstor Kirchner y que miren discursos de otros políticos y de periodistas y de actores y de rockeros, sí, y que miren Mi Matrimonio y que se den cuenta que su padre está equivocado. claro. Que nada de lo que le están diciendo tiene asidero en la verdad absoluta, sino que es la opinión de una persona que lamentablemente no puede salir por ahora de un circuito de violencia, pero que para autopreservarse, como le decimos a la mujer víctima de la violencia, también se lo decimos a estos jóvenes, a estos adolescentes, que en cuanto puedan se vayan de su casa. Sí. Que la sociedad no está conformada por esa unidad de medida de violencia, sino que todo lo contrario. ¿Y a qué edad uno se da cuenta que es homosexual o que se atrae al mismo sexo? Son dos cosas distintas. Sí, La atracción es algo que te sucede. sí, Y eso va a variar en cada persona. Así como las mujeres no tienen todas la menarca a la misma edad ni al mismo tiempo, también pasa en la atracción sexual sobre otras personas. O sea, que tener un objeto de deseo de tu mismo sexo es algo que ocurre naturalmente. Eso no es cultural. claro. Creo que lo que ocurre es que culturalmente lo reprimimos. Culturalmente tratamos de que no ocurra, tratamos de negarlo hasta que finalmente lo aceptamos. ¿Quiénes lo aceptamos? Hay gente que lo sigue negando durante toda su vida. Sí. Y es por eso que la diferencia entre que te guste a alguien a que vos te animes a pedirle el teléfono es enorme. La diferencia entre que te guste a alguien y te animes a pedirle el teléfono. Claro. De la misma manera que te atraiga alguien de tu mismo sexo y que vos te lo autorreconozcas, que vos digas, me atrae alguien de mi mismo sexo, y que además vos digas, entonces yo soy homosexual, y que además actúes en consecuencia y vayas y le pidas el teléfono, esos pasos pueden llevarte toda la vida. No hay una edad para que una persona se asuma como gay o como homosexual, que eso ya es una identidad, eso no es una orientación sexual, o ya eso ya va más allá de que alguien te atraiga. La cultura que nos rodea, que está cambiando y que están expresándose a través de los medios de comunicación
otras formas culturales, no hegemónicas, como la heterosexual machista y heterosexista, sino como un respeto hacia la diversidad más plena, incluida la diversidad que existe, vuelvo a decirlo, dentro de la heterosexualidad y dentro de la homosexualidad. Casi deberíamos hablar de diversidades, no de una única diversidad, o de una diversidad compuesta por diversidades múltiples, porque eso es la vida misma, pero y eso es la cultura sobre todo, pero la cultura dominante, cuando es heterosexista, patriarcal, machista, lo que da como producto son libros de escuela, por ejemplo, o cuentos infantiles, o dibujitos animados, o programas de televisión en general, o canciones, o imágenes de publicidad, telenovelas, y hasta libros de historia, donde la homosexualidad es de mínima, es invisibilizada, es negada, y a veces hasta incluso es desvalorizada, es cuestionada y es criticada, es juzgada y es condenada. Me refiero a algunos libros religiosos, pero también a veces algunos libros de historia o cuentos infantiles. Entonces, un niño que tiene atracción por otro niño de su mismo sexo, que todavía no se dijo ni a sí mismo que eso le estaba pasando, que simplemente lo viene observando sin todavía codificarlo, ese niño no encuentra en general en ningún texto infantil, en ningún cuento infantil, en ningún dibujito animado, una escena de dos varones dándose un beso, o de la mano, o un príncipe con otro príncipe. Siempre son príncipes que tienen que rescatar con un caballo blanco a princesas. Esos príncipes tienen que ser azules y las tienen que rescatar, no sabemos de qué, pero las tienen que rescatar de algo. Y después parece que uno es feliz cuando come perdiz. Y la verdad que en mi casa yo nunca comí perdiz y soy feliz igual. Claro. Pero eso uno lo entiende después. Entonces, cuando a un niño le gusta a otro niño y no sabe ni cómo se llama eso que le pasa, no sabe que existe la palabra homosexual, porque en su casa no la escuchó nunca, y nadie le dijo que eso podía pasarle, y nadie le dijo además que eso estaba bien, y nadie además lo alentó, porque a los niños se los alienta, no solo se les dice qué es lo que está bien y lo que está mal, o se invisibilizan y no se nombran algunas cuestiones. No vaya a ser que solamente mencionar esa palabra lo haga gay al chico, pero lo cierto es que a los niños se les alienta y se les dice: ¿y tenés novia ya? ¿Y quién es tu novia? A ver, mostrame tu novia. ¿Tiene novia? Todo eso le está marcando a un niño que lo que corresponde es tener novia. Claro. Que algún día la va a tener y que si la tiene ahora mejor, porque va a poner más contentos a sus papis, y a sus tíos, y a sus padrinos, entonces, y no se le dice nada al respecto de que podría llegar a tener un novio, o que estaría bien que lo tuviera, o que además hasta estaría buenísimo, o no, y que no pasa por si es novio o novia, el deseo y la felicidad y lo que está bien y lo que está mal, sino que pasa por otro lugar. Pero como al niño no se le dice absolutamente nada, desde ese silencio, desde esa falta de palabras, de esa falta de información, el niño no puede construir una palabra que desconoce. Por ende, el niño se encuentra con la palabra homosexual más adelante en el tiempo. Claro. Y cuando se la encuentra, en general se la encuentra ligada a una descripción negativa. Sí. O sea, homosexual es malo. Y entonces, cuando un niño no conoce ni cómo se llama aquello que le pasa, le cuesta mucho más decir: a mí me pasa esto. Sí. Porque no sabe cómo se dice. Como un niño muchas veces no sabe que otro niño le puede gustar, cuando hay otro niño que le gusta, no sabe que ese sentimiento se llama me gusta. Claro. No le pueden unir la palabra me gusta con ese sentimiento, porque entienden que a los niños no les pueden gustar otros niños. Entonces, como desconocen el vocabulario, no lo nombran y no saben cómo decirlo, y entonces no saben del placar ni siquiera consigo mismos, ni siquiera se miran frente al espejo y en la soledad más absoluta del baño decirse a sí mismos: me gusta fulanito. No se lo pueden ni decir, y hasta encima lo que se dicen cuando se miran al propio espejo en el baño es:
no debería pasarme esto con fulanito, porque está mal. Entonces se autocritican, se autocensuran, sufren durante años en silencio y no pueden salir del placar ni frente a sí mismos. Pero la primera salida del placar es frente a uno mismo. Luego frente al contexto inmediato, que en general es la familia o la escuela, y después frente al mundo, en el trabajo, en una nota televisiva, por ejemplo, para que se entere cualquiera, total, qué carajo me importa, si en definitiva no es nada malo, o en todo caso es tan bueno como que me guste una chica y que me case con una chica. Claro. Pero eso en algunos países está condenado a muerte. Y en nuestro país hace muy poquito que comenzó a aceptarse a la diversidad como parte de la diversidad y que no hay una hegemonía dominante que necesariamente sea mejor que otras. Y es más, empezó a cuestionar a las hegemonías dominantes. Y esto es muy saludable, pero por eso te digo que no hay una edad ni correcta ni cierta a la que las personas puedan decir cuándo es que son homosexuales. Eso es cuando uno puede. Ahora, ¿a qué edad te empiezan a gustar las personas de tu mismo sexo? Pues a la misma edad que a otras personas les gustan personas de distinto sexo. O sea, lo que es la diferencia no tiene que ver con si nosotros nos empezamos a sentir homosexuales más tarde o más temprano, sino que es cuando podemos. Y ese cuando podemos va a estar directamente influenciado por los permisos que nos van dando en nuestra propia familia. Entonces, un niño que crece en una familia homofóbica va a tener mucho menos permisos propios para ser gay. Claro. Va a sufrir un montón, probablemente replique el modelo cultural, aunque no le funcione o no le dé felicidad, y va a ser un infeliz toda la vida. ¿Cómo crees? Por eso los padres, por eso los adultos que son públicamente homofóbicos, sí, no deberían de, por lo menos, poder adoptar. claro, Están demostrando públicamente que en el caso de que sus hijos resulten ser homosexuales, que eso no se elige, eso ocurre, esos padres están demostrando públicamente que no serían buenos padres de esos niños. Y como es impredecible e inevitable la homosexualidad, ellos por las dudas no deberían de poder adoptar. ¿Cómo crees que deberían dejar de discriminar? Lo primero es, cambiaría la pregunta, pero ya como, o sea, dejaría la pregunta como está, pero como mi respuesta quiero decir, cambiaría la pregunta porque es ponerlo afuera, es otros, es que pueden, me parece mucho más productivo, es como yo puedo dejar de discriminar, no como pueden otros, que no sé ni quiénes son, ni los conozco, ni sé lo que pueden y lo que no pueden, pero sí me conozco a mí. Uno nunca puede hacer cambios sobre los demás. Claro. Uno solo puede cambiar uno. Y al cambiar uno, lo que seguro ocurre es que cambia el universo que te rodea. Si vos si vos te teñís el pelo de colorado, sí, o de azul, o de violeta, sí, o de rojo, o de amarillo, vos cambiás. Claro. Y tu papá cambia porque pasa a tener una hija que se tiñó el pelo de verde. Claro. Ya su hija, al ser distinta, o por lo menos al estar distinta, aunque no sea distinta, porque no puede ser que vos no cambies, pero cambiaste el color de tu pelo, lo tapaste, lo pintaste. Al pintar tu pelo de otro color, tu padre pasa a tener una hija que se pintó el pelo de otro color. O sea, afectás a todo en tu contexto cada vez que vos cambiás, y más cuando lo haces público. Entonces, uno nunca puede cambiar al resto. No conozco a una sola persona, y si vos conoces alguna, presentámela, que haya logrado cambiar a otro. Sí. Nunca logré que mi papá cambie, nada. Ahora, sí pude cambiar yo, y cada vez que yo hice cambios, mi padre cambió también. Cambió como acto reflejo, cambió como efecto de mi propio cambio. Pero yo no logré jamás que mi padre, o que mis amigos, o que otra persona
deje de fumar o adelgace o salga a correr o quiera a otra persona o me quiera a mí o quiera a un perrito. Yo nunca logré que nadie cambie nada. Ahora sí logré yo cambiar un montón de cosas y mis cambios, cuanto más en público fueron, como haberme casado, por ejemplo, que fue televisado por la televisión mundial, ese cambio que yo hice generó cambios en terceros, generó cambios en el sistema político incluso, pero no es que yo cambié el sistema político sin haber cambiado yo. Entonces yo cambiaría la pregunta y en vez de preguntarme cómo poder hacer que otros cambien, lo que debo preguntarme es cómo puedo yo ser mejor persona. Y al ser yo mejor persona, seguramente voy a educar a mis hijos mejor que los hubiera educado si yo no hubiera cambiado. Voy a transformar la realidad que me rodea, voy a levantar la mano, alzar la voz, expresarme cada vez que yo vea una injusticia o una discriminación y por ende voy a tener un impacto sobre ese hecho. Claro. Pero yo no puedo lograr que otros dejen de discriminar. Claro. Eso es una cuestión individual. Lo que puedo hacer mucho, sí, sin duda, es influir sobre el contexto. Alzando mi voz, votando de determinada manera, militando, contando, cantando y expresando y construyendo espacios libres de discriminación que comienzan por mi propia habitación, por mi propia cama, por mi propia mente, por mi propio espejo, por mi propia casa, por mi propia familia, por mi propio edificio. Eso sí puedo hacer. Cambios personales que impacten en mi universo más cercano y el nivel de influencia que una persona tenga sobre su universo va a constituir justamente una unidad que se puede hasta incluso medir en cuál es tu capacidad de liderazgo. Primero, tenés capacidad de liderarte a vos misma para deconstruir la discriminación que vos misma sentís o ejercés sobre terceros o sobre vos misma. Si tenés ese nivel de liderazgo, buenísimo, es como aquel que logra dejar de fumar, por ejemplo. Ahora, si tu comportamiento tiene influencia sobre el contexto, hay gente que porque ha dejado de fumar ha logrado influir en que otros dejen de fumar, pero no lo logra por los otros, porque cada uno lo logra por sí mismo. Claro. ¿Cómo se sintió al ser una de las primeras parejas en casarse? La primera. La primera. La primera en toda Latinoamérica y el Caribe, no solo en nuestro país. Y nos sentimos solos. La verdad que nos sentimos solos, porque no habíamos visto nunca cómo era lo que nosotros estábamos viviendo. No habíamos visto nunca un casamiento, una ceremonia. Nos preguntábamos, ¿cómo va a decir la jueza? ¿Se los declaro marido y marido? Y nos dimos cuenta que no, que eso es en la iglesia. En la iglesia es así. Claro. La justicia civil es otra cosa. Los declaro unidos en matrimonio. Igual que le dijeron a mis padres, igual que le dijeron a mi hermano cuando se casó, que a ese casamiento sí fui. Nos sentimos solos, porque además, en particular nosotros, para poder casarnos, tuvimos que huir a Ushuaia. Claro. No pudimos casarnos en la ciudad de Buenos Aires, donde deberíamos habernos casado, primero porque era donde queríamos casarnos, y segundo que es porque es donde vivimos. Entonces, José María tuvo que cambiar su domicilio a Ushuaia para poder casarnos en el único lugar que encontramos en todo el mundo que respete nuestros derechos fundamentales, en este caso el derecho a formar una familia. Fue Ushuaia el territorio que todo el mundo entero nos reconoció nuestro derecho y nos casó. Y después, una vez que estuvimos casados, claro que nuestro matrimonio tiene validez en todo el país, no solo en Ushuaia, y en todos aquellos países que reconozcan al matrimonio igualitario. Por ejemplo, mi matrimonio tiene validez en España, tiene validez en Holanda, pero en los países que no reconocen el matrimonio igualitario, yo considero que mi matrimonio también tiene validez y que seguramente no me lo van a reconocer
pero que la tiene igual y estaría dispuesto a dar, si es necesario, una pelea jurídica para que comprendan que aunque ellos no lo ven, mi matrimonio tiene validez igual, aún en aquellos países que no reconocen el matrimonio igualitario, y entonces yo tendría que apelar a los tribunales superiores e internacionales. O sea, si yo voy a Perú, donde no reconocen el matrimonio igualitario, para que reconozcan mi matrimonio tendría que hacerle un juicio al gobierno peruano, al Estado peruano, que seguramente lo voy a perder y voy a tener que apelar a un Estado, ya por ejemplo, a la Corte, no a la Suprema de Justicia de Perú, sino a la Corte Interamericana, y así seguiría. Claro. Y... No, es imposible. No me muero. ¿Qué te espera? Sí, tengo 104 pesos. Para llamar a Nobel eso, corta. ¿Dónde está el número? Llamar. Registros. Disculpe. Hola. Hola. Se cortó, perdón, y además estoy hablando mucho, te estoy matando, ¿no? No, está bien, mejor. Te decía, vos me preguntabas de todas maneras otra cosa distinta, que es, ¿Cómo te sentiste? fue un proceso. Sí. Debo remontarme a cómo me sentí toda mi vida y cómo fue cambiando ese sentimiento a medida que yo pude ir saliendo del placar. Claro. Y darme cuenta de que lo que se ve afuera no es lo mismo que se ve desde adentro con la puerta cerrada. Claro. Entonces cuando le propuse matrimonio a José María, por ejemplo, Sí. me sentí distinto y al mismo tiempo me sentí igual que cualquiera cuando le produce matrimonio a la persona que uno ama, pero al mismo tiempo me sentí distinto porque, primero, vuelvo a decir, somos todos distintos, pero además porque era la primera vez que alguien le proponía matrimonio a alguien de su mismo sexo. Claro. Y entonces me sentí distinto a cuando mi hermano se lo propuso. Y era la primera vez que alguien le proponía a otra persona matrimonio, sabiendo que se iba a poder casar, y que no era una broma para reírse, sino que era para después ir a hacer un trámite y casarse. No era una propuesta de broma, Claro. pero que iba a significar una gran lucha. Si me decía que sí, que se quería casar conmigo, no era tan simple como lo es hoy, que bueno, vamos al registro civil y nos casamos. No, teníamos que, él al responderme que sí, ya sabía él que responderme significaba dar una gran pelea, enorme. Y en esa pelea nos sentimos muy acompañados, en muchos sentidos, por mucha gente, y también nos sentimos muy solos, porque no tan solo como se puede sentir cualquiera, cuando una persona se casa, aunque se hubieran casado millones de parejas antes que uno está solo en ese momento consigo mismo, preguntándose mientras te pregunta la jueza, ¿te querés casar? Vos mentalmente decís, ¿qué hago? ¿Sí o no? Al mejor estilo Homero Simpson. Cerebro, respóndeme. Y eso es un momento de soledad. Ahora, me sentí más solo, además, porque estábamos siendo perseguidos. Nos tuvimos que ir a casar a una provincia donde no vivíamos. José María tuvo que cambiar el domicilio y no estaban nuestros padres, no estaban nuestros amigos. No era un casamiento, bueno, no existe la normalidad, pero bueno, digamos entre comillas normal. No era un casamiento entre comillas normal, era un casamiento fugitivo de dos personas que tuvieron que fugarse a otra provincia, buscar consuelo político en otro distrito, donde nos reconocieran nuestros derechos. Hoy vemos casarse a otros en situaciones de mucha más, entre comillas,
comillas, normalidad en el mismo registro civil donde se casan los demás, y donde igual se hubiera casado, si se hubiera casado con una mujer, se casaron en el mismo registro civil que se hubieran casado, le tiran arroz, están las familias. Claro. Pero nosotros teníamos incluso hasta un acoso periodístico que hasta obstaculizaba la posibilidad de casarme en Ushuaia, porque si trascendía que estaba yo intentando casarme, me lo iban a tratar de impedir, como trataron y lograron impedirme que me case en Capital Federal. Me sentí muy feliz también, sin duda. ¿Y los Sin duda aceptaron, para mí. los aceptaron en su entorno familiar y social? Sí, en nuestro entorno familiar y social, absolutamente, no solo nos aceptaron, sino que nos ayudaron a Claro. podernos casar. Pero nuestro entorno familiar y social es justamente ese, nuestro entorno, el que nosotros hemos construido. La microfamilia, la microcélula de la sociedad, que es nuestra familia, que nosotros hemos, al salir del placar, intrafamiliarmente, por eso digo, me tengo que remontar a todas las luchas y todas los goles que hemos ido metiendo a lo largo de nuestra toda vida con José María, cada uno por su lado y después juntos, para tener la familia que tenemos, pero no es lo que le pasa a todo el mundo. Claro. Bueno, muchísimas gracias. Ok, Me sirvió bastante. ok. Como último dato, Sí. siempre recordar que la orientación sexual, la identidad sexual, la sexualidad, Sí, el sexo y el género son todas cosas distintas. sí, Que cuando uno nace, en función de sus atributos físicos, hormonales, cromosomáticos, en general es simplemente por los atributos físicos. La medicina, cuando uno nace, te asigna un sexo y te dice hombre o mujer. Y generalmente es por la presencia o ausencia de pene. Si hay pene es varón, si no hay pene es mujer. Machistamente, lamentablemente, la biología sigue tomando como unidad de medida al pene. Si hay pene es varón, si no hay es mujer. Entonces, generalmente la medicina asigna el sexo, o sea, nomina y dice a esta persona le corresponde el sexo varón, cuando es. pero se cortó. Que se disculpa, es que se me corta. Se volvió a cortar. No Te sé. decía, Sí. la medicina asigna, o sea, nomina el sexo, por ejemplo, varón, cuando en la ecografía ve un pene. O sea, generalmente se toman los atributos físicos, pero también el sexo se puede determinar con otros indicadores, que no es la presencia o ausencia de pene, sino los cromosomas, las hormonas, el sexo gonadal. Pero bueno, en general, cuando nace, la ciencia también es una producción cultural, nos asigna un sexo y dice varón. Ahora, el género, que es lo masculino, también es cultural, y la familia, el contexto social, como vos me preguntabas si me habían apoyado para el matrimonio, bueno, el contexto social y la familia de cada bebé que nace, cuando nace, si tiene pito es varón, y si es varón, entonces le compran una batita celeste y nunca una rosa. Porque si algún tío le regala a un bebé varón una batita rosa, se arma un escándalo. Y es una batita, pero en la cultura le asigna al varón una serie de comportamientos que debería de tener, a los que se los llama comportamientos masculinos, y la familia y la cultura inventan la masculinidad según como la entiendan, y le van a regalar una pelota, una batita celeste, un autito, no una muñeca, una batita rosa y un cochecito para hacer las compras, o un carrito de la muñeca, o cosas por el estilo. Claro. Entonces le van a regalar la Barbie
y no le van a regalar un soldadito a una niña. Y eso es construir sobre esa niña la presión cultural, no solo de haberla nominado como mujer, sino además de haberle pensado y haberle definido comportamientos que están bien y comportamientos que están mal. Para ser una mujer hay que ser femenina, y para ser femenina no se puede ser de cualquier manera, según la cultura familiar y social que rodea a un niño cuando nace, y eso va a variar y tiene que ver con la época en la que nace, la familia donde nace, el barrio donde vive, el país donde nació, y o sea, todos esos atravesamientos culturales, que son el lugar, la hora, en qué familia, en qué país, en qué ciudad, porque no es lo mismo la masculinidad y la feminidad, que eso es el género que la cultura construye y que la familia le asigna a un niño o a una niña en función del sexo que la medicina determinó. Entonces, si la medicina determinó que nace una niña, la familia le va a asignar unos comportamientos femeninos que también para esa familia, y que van a ser distintos que si esa familia fuera una familia rural o una familia de otro continente. Entonces, no es lo mismo un bebé varón que nace en el campo a un bebé varón que nace en una ciudad como Buenos Aires, o una ciudad como Estambul, o como la India, o como Rusia, o como Nueva York, o sea, y en una familia judía con respecto a una familia católica. O sea, todo va a variar para poder decir entonces qué está bien y qué está mal, va a depender de cada familia. Hoy que un adolescente se ponga un arito en la oreja no significa que es gay, pero depende de la cultura y depende de la familia, el país y la ciudad y la religión de donde viva. Probablemente nos sorprenderá mucho, pero en algunas familias todavía hoy eso significa homosexualidad. Y no se lo permitan, porque eso no es de varón, porque eso no es masculino, y los varones se comportan de forma masculina y los masculinos no usan arito, hasta que aparece un futbolista que tiene arito como Maradona, y entonces el niño le puede decir al padre: pero mira, papá, Maradona no es homosexual. Hola. No. Okay. Y el niño le diga al padre: mira, papá, Maradona usa arito y no es homosexual, así que no me digas que es de maricón usar aro. Ah, está bien, hijo, tenés razón, ahora que veo que Maradona usa arito, te dejo usar arito, diría el padre. Entonces el padre acaba de cambiar, porque Maradona se puso un arito en la tele y salió por televisión. El padre acaba de cambiar su concepto de la masculinidad. Entonces, ese cambio del padre va a generar un nuevo permiso hacia ese hijo, y ese hijo va a poder usar arito, porque ahora sí, para esta familia, usar arito no es de puto. Entonces, el género, que es distinto que el sexo, es una construcción cultural en la cual se le asignan a cada persona, según el sexo con el que nació, se le asignan comportamientos que están bien o que están mal, y se regulan y se normativizan, desde con una cachetada hasta con una carta como la de un padre a un hijo, o echarlo de la casa, o un reto, o un castigo, o un caramelo, o una felicitación, o un aplauso. Y el nene tiene novia, entonces como ese comportamiento se supone que es masculino, entonces se lo felicita con un aplauso familiar al nene. Eso es género. Ahora, orientación sexual, que es distinto. Orientación sexual es distinto de elección de identidad sexual. Mi orientación sexual es homosexual. Yo soy varón, nací varón. Tengo una masculinidad tan diversa como la de tu papá o la de cualquier compañero de tu escuela, porque la masculinidad, como te decía recién, no hay una sola, ni siquiera hay una sola que esté bien. Claro. Entonces, los varones no somos todos iguales de masculinos que otros, seamos heteros o seamos gays. Cada varón es distinto con respecto a otro, porque depende de la familia en la que nació, sabrá cocinar o dirá: la cocina es cosa de mujeres. Sabrá coserse un botón y plancharse una camisa, o dirá: esas son tareas de mujeres. Claro. Sabrá, lo mismo una mujer, sabrá cambiar la rueda del auto, o dirá: esas son cosas de varones. Cada mujer
femenina distinta a otras, sepa o no sepa cambiar la rueda del auto, hoy nosotros no diríamos que una mujer no es femenina porque no sabe cambiar la rueda del auto, pero todavía en algunas familias y en algunas culturas lo siguen diciendo. Claro. Entonces, yo soy varón, tengo una masculinidad X, la mía, la propia, digamos, en algunas cosas seré más claramente masculino para la mirada de otros, en otras cosas para la mirada de otros no seré masculino y quizás para la mía es mucho más masculino alguna cosa que otros consideran que no lo sea, y me gustan los varones. Ahora, que me gusten los varones, esa es mi orientación sexual. Ahora, mi identidad sexual, justamente en mi caso, es la misma que la de mi orientación. Sin embargo, hay mucha gente que su sexualidad se orienta como cuando una planta, cuando va cambiando el sol, la planta se va moviendo buscando el sol. Entonces, si a vos te gustan los varones, seguramente te van a ir los ojitos cuando pasa un varón que te gusta. Entonces, esa es tu orientación sexual, hacia dónde se orienta tu sexualidad. Pero eso no significa que públicamente o para vos mismo, incluso en privado, vos eso lo puedas reconocer. Y entonces puede ser que te identifiques sexualmente de una manera distinta hacia donde te orientás sexualmente. Y si, siendo que te gustan los chicos, te termines casando con una mujer y teniendo hijos porque no puedes romper el mandato cultural de género que se le asigna a un varón que tiene que ser bien machito y casarse con mujeres, en algunas culturas, en algunas familias. Entonces puede ser que no puedas romper con ese mandato y termines teniendo una identidad sexual distinta de tu orientación sexual. Obviamente lo que tenés ahí es una profunda infelicidad, pero aún así hay gente que más o menos cree que es feliz, aunque se haya casado con alguien que no tiene nada que ver con sus propios deseos. Claro. Y eso ocurre permanentemente. Son nuestras frustraciones. Vos tendrás las tuyas, que no tendrán que ver con estos extremos, pero que tendrás las tuyas igual. Porque, ¿de qué se trata la cultura? Justamente de frustrar un poco al otro también. Porque los consensos sociales son consensos de las mayorías. Por ende, como todos somos minorías de alguna manera, por algunas cuestiones o por otras, siempre somos minorías en algún lugar. Quizás en tu casa sos minoría porque sos la única que tiene tu edad, o sos la única mujer, siempre somos minorías en algún ámbito. Los grandes consensos sociales, que son los de las mayorías, claro que van a frustrar a las minorías. Y como todos somos minorías en algún lugar, permanentemente adaptarse es frustrarse un poco. Claro. Y entonces las personas que se adaptan sacrificando sus elecciones, construyendo elecciones que no son genuinas, sino que son impuestas, y fingen y se casan con una mujer para que nadie se entere que en realidad le hubiera gustado dormir abrazado a un varón. Sí. Esa gente es muy infeliz, se engaña primero a sí mismo y por supuesto engaña al resto. Pero primero que nada es una víctima, y además seguramente será victimario porque genera infelicidades a partir de que no puede ser honesto consigo mismo, menos lo puede ser con el resto. Pero esa falta de honestidad consigo mismo es producto de una presión social, familiar, que no se lo ha permitido también. Claro. Y lo que ese padre le está pidiendo a ese niño en esa carta es que mienta, o que sea infeliz, o que se vaya. Claro. Y esto es lo que ocurre con las construcciones sociales que se imponen sobre los más débiles. Todos somos el más débil de otros, y que nos van forjando, y que la rebeldía, la liberación es sumamente gratificante cuando la podés atravesar y salís vivo de esto y no te asesinan como en el caso de Irán, o como en el caso de Salta o de Formosa o de cualquier barrio de la capital federal en donde un vecino mate a otro por ser puto, y aunque no estemos ni en Formosa ni en Salta ni en Irán, o donde un gay sea discriminado en su trabajo o por su familia, y etcétera. Digo, orientación sexual es distinto de identidad sexual. Claro. Y en identidad sexual uno construye con las palabras que tiene, las que conoce, no puede inventar palabras todo el tiempo. Entonces a veces uno dice que es gay, y tal vez uno es bisexual, pero no sabía que
uno dice que es heterosexual y en realidad, y así podríamos seguir con todas las combinaciones posibles. Claro. Bueno, Entonces hay un consenso social que determina que hay dos sexos, hombre y mujer. Pero eso es un consenso social, nada más. claro. Que determina que hay dos géneros, masculino y femenino. Pero eso es un consenso social, nada más. Y que determina que a las personas les corresponde un solo género, no una combinación de comportamientos. O se es masculino o se es femenino. Pero eso es un consenso social, nada más. Y que ser masculino es de una única manera, y eso es un consenso social, nada más. Y que uno debe ser masculino en forma pura, o sea, nunca hacer absolutamente nada que se le asigne al comportamiento femenino, como lavar los platos, coser un botón, llevar a los niños al colegio, abrazar, cantar canciones infantiles, dar la mamadera, cambiar pañales, educar. Todo eso siempre era, siempre no, por suerte, como es cultural, lo podemos cambiar y ha ido cambiando a lo largo de los años y ha tenido sus progresos y sus regresos. Pero la movilidad, podemos decir que en general tiende a ser mejor y nuestras sociedades tienden a mejorarse, excepto por la irrupción abrupta y violenta de religiones monoteístas como la católica, que en particular la católica apostólica romana ha sido una de las religiones que ha cambiado la cultura para peor, porque antes de existir en materia de sexualidad la cultura era mucho más libre y vino a dominar, vino a imponer un nuevo consenso social muy desfavorecedor con toda la cuestión de la monogamia, pero que no siempre fue así, ni siquiera en el marco de la Iglesia Católica, digo, lo mismo que ¿cómo se dice? Que los curas son, que no pueden tener sexo, ¿cómo es la palabra? No me sale. El celibato de los curas, que las monjas, como son mujeres, no pueden ascender a curas, ni puede haber una papa mujer, una papisa, digamos, todas esas cosas que viene a imponer la cultura católica han sido en detrimento de las libertades sexuales. Y ahora las estamos recuperando. Pero vos fíjate Italia, que había sido gobernada, diseñada por homosexuales, o por lo menos por bisexuales. Roma tiene el Vaticano, y después de tener el Vaticano, Roma va a ser seguramente el último país del mundo, entonces, que vuelva a tener igualdad y que entonces los homosexuales se puedan casar. En Italia no hay matrimonio homosexual legal porque está el Vaticano. Claro. Pero antes de que existiera el Vaticano, en Roma como en Grecia, las libertades sexuales eran otras. No eran ni mejores ni peores, eran distintas, porque la mujer era vista completamente inferior al hombre. Claro. Por ende, probablemente la homosexualidad que se ve tanto cuando uno estudia la historia griega y romana tenga que ver con la mirada de inferioridad que había hacia la mujer. Entonces vemos más una homosexualidad masculina que una homosexualidad femenina, además, en la historia greco-romana, porque se habla muy poco de las mujeres, no sabemos mucho. Y lo que sí sabemos es que la mujer era tomada como parte del ganado. Por eso los hombres tenían novios y amigos protegidos, iban de la mano por la calle, porque la mujer era despreciada. O sea que yo creo que ahora estamos mejor, aún que hemos superado mucho, no del todo, y falta muchísimo, el daño que produjo la Iglesia Católica Apostólica Romana a nuestra cultura, pero también estamos mucho mejor porque antes de la Iglesia Católica Apostólica Romana, la mujer era un objeto, y no es que ahora deja de serlo gracias a la Iglesia Católica, todo lo contrario. A pesar de la Iglesia hemos logrado mayores igualdades, pero falta mucho para hablar de la igualdad entre los géneros. Pero bueno, eso, sexo es una cosa, género es otra, que tiene que ver con lo masculino y lo femenino. Sí. Según los consensos sociales habría dos géneros. Según los consensos sociales habría tres orientaciones sexuales, que es homosexual, heterosexual y bisexual. Y
según los consensos sociales habría infinitas identidades sexuales. Por Claro. ejemplo, dentro de la orientación sexual homosexual tenés lesbianas, tortas, gay, puto, mariquita, oso, travesti, transexual, transgénero. Digo, hay muchísimas palabras con las cuales distintas personas que son homosexuales se nombran a sí mismas. Entonces, Claro. yo soy tan homosexual como otros, pero yo soy puto, y otro dice que es gay, y otro dice que es oso, y otra dice que es travesti, y otra dice que es lesbiana. Entonces, y está todo bien. Sí. Y aún así yo puedo decir que soy tan homosexual como mi marido, y sin embargo mi marido y yo no somos el mismo tipo de homosexuales. Por ejemplo, y te la hago más difícil para cerrar, mi marido es bierótico homoafectivo. O sea, solo podría, según él, ¿no? Porque Sí. finalmente lo único que hay que preguntarle es a él, no a mí, de cómo es él. Pero según lo que él dice, él solo podría afectivamente compartir su vida con un varón, Sí. pero eróticamente las mujeres le gustan. No tanto como los hombres, pero le gustan. Eso no lo transforma necesariamente en bisexual. Él se define, y es una elección, la palabra que él se autoelige, él se define como gay, Sí. esa es su identidad. Él es homosexual, así se define a sí mismo, a pesar de ser bierótico, porque como él considera que es homoafectivo, solo podría construir una vida de pareja afectiva con otro varón. Entonces, por más que sea bierótico, él se autodefine como homosexual y elige la palabra gay o puto, depende del lugar en donde esté, porque también puede ser una palabra puto donde uno la tome como un valor y no como un disvalor. Porque vuelvo a decirte y cierro esto con que todo lo que estuvimos hablando es cultural. Sí. Y la gran ventaja es que si es cultural se puede cambiar. Claro. Y que con militancia podemos cambiar para mejorar. Sí. Y si tipeás todo esto, mándamelo porque está buenísimo, lo quiero subir Dale. al Facebook. ¿Y vos? Dale. ¿Y vos cómo te definís? Depende. De nuevo, depende. O sea, la identidad, que también es una construcción y que también es una elección sujeta al contexto, la identidad es compleja, no es una. Sí. Es múltiple. Por ejemplo, frente a mi mamá, yo soy su hijo, no soy gay. Tiene un hijo gay, pero lo que se pone en juego en mi relación con mi mamá es el vínculo madre-hijo. Para mi mamá, yo soy Ale. Claro. En realidad, para mi mamá, yo soy Michu. ¿Entendés? Y cuando Sí. alguien me dice Michu por la calle, solamente me daría vuelta si tiene la voz de mi mamá. Y cuando mi mamá dice Michu, yo me doy vuelta porque sé que me está hablando a mí. Claro. Y en esa relación, ¿cómo me defino? Como hijo. A ver, espera. Disculpa un segundo.